Buenas, soy Carlos Martínez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy realizando este video como una actividad de requerimiento de la guía de actividades de la evaluación final de programación de sitios web de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Soy Carlos Martínez. Es un placer poder estar acá con todos ustedes. En la instancia de hoy vamos a mostrar, si revisamos la guía de actividades, podremos observar que tendríamos que realizar la actividad sobre la parte de final, actividad final, en la parte de sesiones y seguridad en PHP, basado en un proyecto que se tenía previsto desde el inicio del semestre, que se trabajó en la fase número 4, dentro de donde se logró crear base de datos, una base de datos por medio de código, usando el código, también utilizando la estructura, revisando la estructura de PHP Miami. Nos piden unos requerimientos ahora y se desarrolló la actividad. Ahora estamos nada más realizando este video para mostrar cada uno de los aspectos del desarrollo de la actividad, de cómo se creó el login, el inicio, la validación de usuario, el inicio de sesión, la validación de la sesión y el cierre de sesión, que es más que todo lo que se tiene que ver en la parte esta de la actividad, donde nos piden primero que creemos una tabla, en la base de datos creada con anterioridad, una tabla llamada usuario con unos registros determinados, que recordar que la contraseña debe ser encriptada en MD5 para la seguridad, usando la función, y un estado de validación del usuario que nos permite validar si el usuario está en 1 o en 0, para ver si éste puede acceder o no al aplicativo. Luego hay que crear un formulario en HTML de inicio de sesión, donde el usuario digitará su nombre de usuario y contraseña con el fin de validar su acceso al sistema. Después crear un script para la validación de los datos. Además de agregar unas funciones en la parte de administración. Y de forma individual realizar un video donde se explique los procedimientos implementados para esta fase y ser cargado en YouTube. Vamos a iniciar entonces. Vamos a revisar primero la información, vamos a dar un vistazo. Esta es la página. Se le hizo un index con lo básico. Se le eliminó la parte del bootstrap, del menú, y solamente se le dio lo fundamental para el inicio de sesión. Entonces, al darle el inicio de sesión, lo que hace es enviarnos a esta misma página, no tiene ningún link metido. Se dejó la base de la página que se tenía antes de inicio. Se le quitó un poco la leyenda que aparecía acá y el logo de la universidad, para poder agregar esta parte de ingreso de unidos, tratando de no mostrar todos los aspectos de la página hasta que no puedan ser ingresados. Ya se privatizó un poco la sesión. Para poder ingresar a esta solamente necesitamos tener el nombre de usuario y una contraseña. No nos permite registrarlo, ya que ahí como requerimiento nos piden es una sección donde podamos ingresar los usuarios, así que no podemos dejar un registro libre, porque por así decirlo, en esta parte es una unidad médica y no es cualquier persona a la que se puede registrar para manejar la información. Dependiendo, agregando más adelante con el desarrollo, se podría agregar algo de los privilegios y demás para crear un usuario invitado que tengan ciertos privilegios, pero hasta el momento solamente estamos en esta parte básica de inicio, de creación de sesión, validación de la sesión y cerrar la sesión. Entonces por eso se tiene esa pequeña precaución. Igual es como la página está enfocada en algo donde no todas las personas tienen que tener ingreso a esta misma, sino solamente las personas encargadas destinadas para su manejo. Aquí vemos el login como tal. Tenemos un usuario donde nos pide ingresar un nombre de usuario y donde nos pide ingresar la contraseña para poder ingresar o limpiar cada una de las cadenas de caracteres. Vamos a revisar en primera instancia. Según la guía de actividades teníamos que crear la tabla. Vamos a ir a PHP Miami con los datos de acceso dados por el
en el transcurso del desarrollo del curso no se ha cambiado nada. Igual son necesarios según la orientación del docente para que pueda revisar toda la información. En primera instancia se creó la base de datos de BUNAP. Seguí nuestro grupo de trabajo colaborativo con el número de nuestro grupo. Y tenemos dos tablas, la que se realizó en la fase anterior, en la fase número 4, que es la tabla que guarda la información de las hojas de vida y demás. Y la tabla de usuarios. Esta tabla de usuarios se creó, como pueden ver, según los requerimientos nos pedían nombre de usuario, contraseña de usuario y estado de usuario. Se agregaron los ítems seleccionados según la guía, además de dejar el ID único que se va trabajando. Como ven, no se puede repetir, es la llave de trabajo en la base de datos, y se dejó ahí como una guía, que es vital tener una llave en cada una de las bases de datos en las tablas. Para la creación de esta tabla y ingresar se puede manejar por medio de script. Como pueden ver, yo aquí en app servo tengo listo, tengo mi página en la app server, en la local. Ahí tengo una carpeta llamada Carlos, donde está toda la información de mi página. En la sección de config, organizando un poco más la página, se agregó la parte de conexión a la base de datos para tener un archivo de configuración que nos permita conectar con la base de datos solamente al llamarlo como un requerimiento. Un archivo base de configuración de creación de base de datos y creación de tabla de usuario. Entonces aquí, por medio de este script, estos dos, los de creación, crear DB y crear tabla, fueron los para crear la base de datos y la tabla que se trabajó en la fase número 4. Y ahora tenemos la creación de tabla de usuarios, que la podemos visualizar aquí en Sublime, donde nos incluye la parte de conexión, donde se van a tener guardados todos los datos de conexión para no tener que estar escribiéndolo constantemente a la hora de programar, sino que solamente se hace la inclusión de este, se realiza la conexión con la base de datos, server, todo, y se cree que va casado una de las sentencias para la creación de la tabla. Primero se crea la tabla de usuarios y se van seleccionando cada uno de las columnas de registro que vamos a tener. En este caso el ID como llave maestra, que la tenemos acá, donde es de tipo entero, no se repite, no puede ser vacío y es de autoincremento, va incrementando automáticamente a medida que vayamos agregando los registros. Tenemos la de nombre de usuarios con máximo de 50 caracteres y la contraseña de usuario de 100 caracteres. Y además tenemos el estado de usuario, que solamente podemos seleccionar entre 1 o 0. Se verifica si se realiza la conexión. De realizarse correctamente la conexión, se da a conocer que la tabla de usuario ha sido creada con éxito, y si no, pues no se ha podido crear la tabla de usuario, un mensaje de error. Asimismo, con la inserción de usuarios. La inserción de usuarios también se puede realizar por medio de código, pero este no es el caso. Estos dos scripts son algo para tenerlos ahí en cuenta. Por medio de script PHP, que podemos ingresar datos o crear tabla o eliminar datos o incluso modificar de nuestra base de datos. Aquí creamos el usuario admin con la contraseña. Una contraseña sencilla en MD5. La idea es seleccionar una contraseña un poco más compleja, que tenga símbolos y demás, por lo de que al ser una contraseña tan simple, la pueden comparar con generadores de código en MD5 y puede resultar en que quede vulnerable el acceso a la página. Es algo que hay que tener en cuenta. Igual
profundizando un poco más la página, se puede colocar al momento de hacer el registro que como unos parámetros, unos requerimientos de que que tenga al menos un número, que tenga al menos una letra, un símbolo, un carácter no alfanumérico, que sean como requisito para que los usuarios siquiera tengan algo de fortaleza al momento de crear su contraseña. Bueno, entonces ya esta parte, la parte de los scripts, ahora sería mirar la parte fundamental, que es del inicio, donde principalmente en el inicio tenemos el login, que lo que es una página de index que no tiene protección de usuario porque es la que va a mostrar. El login, que es un formulario sencillo de inicio, formulario para que puedan ingresar los usuarios que estén registrados. Tenemos aquí una entrada, listo, entrada por un textbox, nombre de usuario y contraseña, y los botones ingresar y limpiar. Eso. La ejecución más que todo va aparte de la validación del PHP, validar login, donde principalmente lo que hace es que como requerimiento nos pide siempre el config, la configuración donde están todos los datos de inicio y de parte de inicio con la conexión con la base de datos, y se declaran las variables clave 1 y clave md5. ¿Por qué se declara esta variable? Para así mover el post de contraseña de usuario que teníamos en nuestro formulario a una variable reconocible en PHP. Listo. Se fija la clave en md5 donde se hace la conversión de la clave que nosotros tenemos que seleccionó el usuario al formato a la codificación de md5. Listo. Se realiza la comparación, todo esté bien, se realiza la conexión con la base de datos. Esta parte de server, user, todo está contemplado en el archivo de configuración PHP. Por eso es que no los colocamos, para evitar tener que escribirlos cada uno acá y después seleccionarlos. Entonces seleccionamos ID de la tabla de usuarios, donde el nombre de usuario, y creamos el nombre de usuario y contraseña, clave donde nombre de usuario y contraseña de usuario es clave md5 y estado de usuario es 1. Listo. Entonces revisamos el nombre de usuario y la contraseña, que todo esté bien. Nombre de usuario sea igual a nombre de usuario y contraseña de usuario. Si todo está bien, se inicia la sesión y se crea la parte de inicio de sesión de que se valida el ingreso. Y cuando inicia la sesión tenemos un contador de tiempo que lo que hace es, bajo la instancia de expirar, se mira el inicio de sesión y se le agrega un tiempo cuando determinado se cumpla el lapso de tiempo de inactividad dentro de la sesión. Lo que va a hacer es que va a volver a la página de programa, en este caso la página de inicio del login, y va a decir que cuando se expire la sesión. ¿Qué pasa? Que tenemos dos cosas, que puede saltar error cuando el nombre de usuario o contraseña se direcciona automáticamente y se le agregó una pequeña redirección en caso de que salga el error, o que puedan hacer unos errores de base de datos o error de conexión como tal. Luego de validado, ya nos va a enviar a la página principal, Unimedu en este caso, como se determinó, que tiene los requerimientos de inicio, donde tiene otra vez el archivo de configuración que es parte vital, y la del inicio de sesión. ¿Qué pasa? Que apenas se haga el inicio, comienza a correr el temporizador y podemos ver que nos hace una validación de sesión en que sesión ingreso y sesión ingreso sean verdaderos. Entonces, en ese caso, si es así, se mantiene en la página. Si no, nos dice que la página de Unimed es solo para usuarios registrados
y le da la opción de seleccionar inicio de sesión o registrarse. De iniciar sesión. ¿Qué pasa? Si no, y se termina la instrucción. ¿Qué pasa? Que el tiempo está corriendo. Entonces si la sesión expira, pasa el tiempo en que dejamos la ventana ahí, dejamos eso abierto y nos retiramos, nos trasladamos y pasa el tiempo determinado, la sesión expira y entonces se cierra la sesión. Se cierra la sesión para evitar de pronto que haya que quedar la sesión abierta. Hay veces que de pronto nos retiramos de los computadores y queda la sesión ahí abierta y de pronto hay gente malintencionada, así de pronto en ese lapso de tiempo no pueden realizar ningún tipo de intrusión. Ahí esta página lo que nos muestra es la parte principal de nuestro aplicativo, que podríamos ver aquí agregando admin, la contraseña estándar del 1 al 8 y nos abre la página principal. ¿Qué pasa? Que nos habilita el uso de las características que tiene el navegador como usuario registrado, además de la opción de cerrar sesión. ¿Qué pasa? Que como administrador podemos registrar usuarios, modificar el estado de los mismos y eliminar usuarios, que es la parte fundamental de requerimientos de esta actividad. Entonces vamos a mirar la parte de registro de usuarios. Al momento de registro de usuario encontramos un formulario donde podemos agregar nombre de usuario, contraseña y el estado, y asimismo registrarlo. Esta parte de registro la tenemos en la página principal, en la parte principal, y lo que es, como les dije, un pequeño formulario que se redirecciona a un script de acción que es el de insertar.php. A insertar.php se incluye nuevamente la configuración de conexión con la base de datos. Se establecen las variables leíbles en PHP, donde almacenamos en A lo que estaba en el formulario en nombre de usuario, asimismo en B lo de contraseña y en C lo de usuario. Se realiza la conexión con la base de datos, se verifica que todo esté bien. Si se realiza la conexión, si hay un fallo con la conexión, bueno, aquí nos muestra un error. En tal caso se nos agrega el usuario, sea por la función de insertar insert into en la base de datos. Entonces en la tabla usuarios, nombre de usuario, contraseña de usuario, y agregamos los valores en un nuevo registro. Listo, el nombre de usuario que colocamos, la contraseña con la función requerida en la guía de actividades, que es la función md5 para la encriptación, y el estado de usuario. Si todo conecta bien con la base de datos y todo está bien, datos grabados satisfactoriamente, se redireccionará automáticamente en 5 segundos y lo envía a la página principal, que en este caso es unimedu.php. Son pequeñas cuestiones que hay que ir revisando. Listo, y si en tal caso de que no suceda, nos manda un error y nos dice qué tipo de error según la instancia de la base de datos, de la MySQL, de MySQL, perdón. Listo, esa es la parte de registro. Vamos a hacer una pequeña verificación acá. Vamos a crear, entonces vamos a registrar un usuario. Vamos a colocar user2, contraseña vamos a colocarla del 1 al 6 y el estado vamos a colocarle en 0 para hacerle registrar. Datos grabados satisfactoriamente se redireccionará automáticamente en 5 segundos. Ya nos envió directamente acá. Listo, se hizo. Si podemos apreciar nuestra base de datos al actualizar, nos va a aparecer el usuario. Podemos revisar que aquí está un quinto con el ID número 5, nombre de usuario user2, la codificación en MD5 y el estado de usuario que es 0. Se le agregó estado de usuario 0 para poder verificar el proceso de validación.
al momento de modificar el estado del usuario, que es otra de las partes fundamentales. Para la modificación del estado de usuario se trató de cambiar un poco donde pudiéramos combinar lo que era una consulta a la base de datos para así después de realizar respectiva consulta realizar la modificación de los mismos datos, pudiéndolos visualizar en el formulario de HTML5. Esto se puede mirar aquí, consulta usuarios, modificar usuarios, donde en la primera instancia tenemos un formulario que nos envía al botón de acción de seleccionar usuario, donde nos pide modificar el estado de usuario, donde nos pide como base el nombre de usuario, el nombre del usuario, y tenemos un botón buscar. Listo. Al trasladarnos esa a la parte de seleccionar usuario, tenemos otra vez el inicio, el encabezado. ¿Y qué hace? Tiene los datos de conexión con la base de datos directo. Pero entonces va a buscar, va a seleccionar como consulta primero los nombres de usuario, estado de usuario de la tabla usuaria, donde nombre de usuario es igual a no, que es la variable que se estipuló. Al hacer eso se crea un formulario, solamente que este formulario lo colocamos un formulario de entrada, pero los valores no van a ser ingresados, sino que los valores los vamos a asignar a través de la selección del arreglo de consulta, donde cogemos los datos de la MySQL, los resultados, y los creamos como un arreglo en este caso. Entonces esos datos del arreglo se van a ir agregando como valores en nuestro formulario. El nombre de usuario, como lo tenemos como un valor de búsqueda, lo colocamos de tal forma que solamente sea de solo lectura. Así evitamos que al realizar alguna modificación nos vaya a dar algún error. Y dejamos como modificación el requerimiento del estado de usuario, que sí se puede modificar. Y además de esto, dentro de esta parte tenemos un botón actualizar, que es que nos va a mandar al script de acción, de donde pasamos de una consulta a la actualización como tal. Entonces tenemos aquí actualizar user, tenemos los datos de ingreso a la base de datos, veanlo ahí. Listo, no usamos lo de la conexión, sino como ya teníamos ahí, no importa, cualquiera de los dos métodos son viables. Tenemos entonces ahora sí la parte de actualización de la tabla usuarios, donde nos posicionamos el nombre de usuario es igual a nom y estado de usuario es igual a estado, donde nombre de usuario no. Eso se ubica en esa parte. Si nos dice que si todo sale bien, información actualizada satisfactoriamente, agregamos una redirección con header y que refresque la página y nos envía en 5 segundos, nos envía a modificar usuario para volver al inicio. Si no, nos manda error. Listo. Vamos a mostrarle acá en la página cómo sería. Vamos al usuario que agregamos, user2, y hacemos primero la búsqueda. Y como nos pueden ver, nos muestra el nombre de usuario en solo lectura y el estado que tiene. Podemos actualizar el estado de ahora mismo de que no puede ingresar porque está suspendido al estado 1, donde podemos actualizar, y con este lo actualizamos para así información actualizada satisfactoriamente se redireccionará automáticamente en 5 segundos. Vamos a revisar en nuestra base de datos que la actualización se hizo como debería ser, y como podemos observar se hizo la actualización de nuestro usuario. Ya en la última instancia de nuestra parte, según los requerimientos de nuestra guía de actividades, sería la eliminación de usuarios. Eso. Para la eliminación de usuarios, pues no se basó tanto en la consulta para visualizar el usuario, sino que ya cuando tenemos esa parte de modificación donde podemos visualizar el usuario y modificarlo, ya la parte de eliminación es cuando haya una seguridad completa de cómo vamos a eliminar el usuario. Así que lo único que hicimos fue elimina user,
creamos el formulario, un formulario en HTML5 con la acción eliminar usuarios, el script, donde con el nombre de usuario podemos eliminar el usuario que tengamos en la base de datos. Aquí en eliminar usuarios tenemos los datos de inicio, conectamos, seleccionamos, agregamos la variable en PHP del post del formulario, realizamos la conexión, hacemos la verificación y eliminamos de la tabla de usuarios donde nombre de usuario es no. De hecho, si se elimina satisfactorio, si no hay ningún error, muestra y redirecciona a la página elimina usuario, o si no, el error eliminando el registro y nos muestra el tipo de error que puede aparecer. Vamos a revisarlo, ya no tenemos mucho tiempo. Tratar de hacer un poco más corta la explicación. Solamente falta revisar esta parte, se hizo lo mismo que en la otra. Todas las páginas se le agregó el proceso de verificación para que no puedan acceder a ellas. Vamos a usar 2, eliminar. Registro eliminado se redireccionará automáticamente en 5 segundos. Listo. Como podemos ver, al actualizar la base de datos, se ha eliminado como tal. Listo. Se ha eliminado como tal el registro. Alcanzamos a ver que nos apareció algo de inicio de sesión de listo. De pronto, mientras el transcurso de la aplicación y la pausa que realicé por la inactividad, por algún percance por algo que se presentó acá, por ese inconveniente, fue que se pasó el tiempo y nos mostró lo de inactividad. Entonces podemos ver que si demoramos más de 10 minutos, que es lo que está preestablecido en inactividad, se expira la sesión y tenemos que volver a ingresar. Nos va a enviar, no podemos acceder a ninguna parte por medio del código. De pronto no hay que burlarnos, porque nos va a aparecer que esta página de Unimedu es solo por usuario registrado y necesitamos iniciar sesión. Nos va a redireccionar nuevamente a la página de ingreso. Asimismo, como podemos ingresar y la otra parte cerrar la sesión por medio del script de salir, que por medio de este script lo único que realizamos es que la sesión iniciada sea destruida y nos envía a la locación nuevamente de registro, de inicio de sesión, perdón. Muchas gracias por la atención prestada, espero que haya sido de su agrado. Estamos en el desarrollo, se está tratando de implementar cada una de las cosas, las novedades. Estamos en pleno desarrollo de las actividades. La idea es seguir mejorando constantemente y poder mostrar cada uno de los avances y cómo vamos desarrollando nuestra actividad. Muchas gracias, que estén muy bien, feliz noche.